Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tema de hoy, circuito combinacional o circuitos combinacionales. En realidad venimos trabajando con circuitos combinacionales en la materia cuando trabajamos con circuitos con compuertas. ¿Por qué? Observemos un poquito la definición de circuito combinacional. Esta definición puesta en el pizarrón nos dice que los cambios que se produzcan en las entradas producirán cambios a la salida. O sea, todo cambio que yo haga en la entrada produce un cambio a la salida. En un circuito con compuertas, cuando modificamos las variables de entrada, seguramente se modificará la variable de salida, aunque sea el mismo resultado binario, ¿sí? Tengo una tabla de verdad en que dos combinaciones distintas dan 1 o dos combinaciones distintas dan 0, pero esto no quiere decir que no se produzca un cambio. El circuito funciona de manera distinta, solo que me da el mismo resultado. Es decir, para redondear, definición de circuito combinacional. Es todo circuito digital en donde cuando se modifica la entrada se ven un cambio reflejado en la salida. Hasta ahora venimos trabajando con circuitos con compuertas, con circuitos los que se denominan SSI, de pequeña escala de integración, Small Scale of the Integration. Contienen un número pequeño de compuertas, es decir, los circuitos integrados de compuerta con los que venimos trabajando. Vamos a pasar a una serie de circuitos integrados, a estudiar una serie de circuitos integrados denominados MSI. ¿Esto qué es? Escala media de integración. El número de compuertas asciende. Lo importante de entender de esto es que ya el circuito integrado no va a contener solo compuertas, sino que va a contener circuitos. Es decir, adentro de un circuito integrado, en vez de haber compuertas de un tipo, ahora va a haber un circuito con varias compuertas y dará una respuesta determinada. O sea, veremos las tablas de verdad de esos circuitos. A estos circuitos se le denomina, como decía antes, circuitos de mediana escala de integración. O sea, SSI, circuitos de compuertas, circuitos integrados que contienen compuertas. MSI, circuitos integrados que contienen circuitos hechos con compuertas. Hay dispositivos más avanzados con más circuitos denominados LSI, larga escala de integración, aproximadamente 1000 compuertas, VLSI, más de 1000 compuertas, y ULSI, más de 100.000 compuertas. Esto es para tener una idea de, a nivel escalas de integración, cuando nosotros miramos algún dispositivo electrónico digital avanzado, un celular, una consola de juegos, obviamente están hechos con circuitos integrados ULSI, o sea, gran cantidad de compuertas y de funciones que cumplen los circuitos integrados. Nosotros vamos a empezar hoy con circuitos de mediana escala de integración o circuitos MSI. Y el primero de esos circuitos que vamos a empezar a mirar son los comparadores. Dentro de todos esos circuitos de mediana escala de integración tenemos los comparadores, los multiplexores y demultiplexores, codificadores y decodificadores, sumadores y restadores. Cada uno de ellos cumple una función específica. Ahora vamos a empezar el día de hoy con comparadores, pero iremos viendo clase a clase cada uno de estos circuitos integrados combinacionales. En resumen, vamos a ver circuitos que contienen circuitos. Pero sin más preámbulo de que esta definición, arranquemos con lo que es un circuito comparador, el primero de los circuitos combinacionales que vamos a ver. Un circuito comparador o comparador de magnitud lo que hace es compara una palabra, y acá vamos a hacer una salvedad en la definición de palabra, palabra binaria. Acá hay una A y una B, ¿sí? A la A le voy a llamar palabra binaria, es decir, ¿qué es? La palabra A puede ser 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, pero puse un 2, perdón, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Eso puede ser la palabra A, ¿sí? O puede ser una palabra de 4 bits, o puede ser una palabra de 2 bits. Llamamos palabra a un número binario, a un número representado en binario. ¿Qué compara un comparador entonces? Compara dos palabras binarias.
una palabra A contra una palabra B, vamos a poner que son 0, 1, y nos dice cuál es el resultado de esa comparación, en función de qué. Si el número A es mayor, menor o igual al número B, ¿sí? Esto lo podemos ver acá. ¿Qué es lo que se va a activar? Esto circuito integral. Acá adentro hay un circuito con compuertas, ¿sí? Va a comparar al número 1, 0 con el 0, 1 y me va a activar una de las tres salidas. Si A es mayor a B, si A es igual a B, o si A es menor que B, si A es igual a B o si A es mayor a B. En este caso, en esta palabra que puse, 1, 0, el 2 en binario, 0, 1, el 1 en binario, ¿cómo es A respecto de B? A es 2, es mayor que B. Entonces, ¿qué salida se activará? Se activará la salida mayor. Cuando yo en este circuito coloque la palabra A, no confundamos, ¿sí? Esta es una línea que puede contener varias líneas de distintos bits. Dice, ¿cómo en un solo cable voy a poner el 1, 0? No, no es un solo cable. Esta rayita acá está diciendo que pueden ser varios cables. Entonces, repetimos. ¿Qué hace un comparador? Compara una palabra binaria respecto de otra y emite una salida que será mayor, igual o menor. ¿Qué es esto de emitir una salida? Se va a activar la salida, se va a poner en 1 la salida. Es decir, en este caso, que la palabra A es 1, 0 y la palabra B es 0, 1. En este caso, ¿qué salida se pone a 1? La mayor, porque A es mayor que B. Si esto fuera de esta manera, ¿qué salida se activaría? La igual, correcto. Y si esto fuera de esta manera, obviamente, vamos a hacer el ejemplo contrario, ¿sí? El 0, 1 es menor que el 1, 0, por lo tanto, se activaría la salida menor. Bien, ¿dónde podemos encontrar un comparador dentro de los dispositivos digitales conocidos? Seguramente ustedes utilizan el comparador que contiene el celular, por ejemplo, cuando en nuestra agenda nosotros tenemos un número de teléfono agendado asociado a algún nombre y recibimos la llamada de esa persona, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el circuito interno del celular? Compara el número que estoy recibiendo, o sea, en la llamada, con el número que tengo en la agenda telefónica, ¿sí? Y coloca el nombre en la pantalla, es decir, el número que entra es igual al número que sale, o sea, el número que entra es igual al número que tengo en la agenda, entonces ponelo en la pantalla. Esto es lo que hace el comparador interno del celular. Entendido esto, entendido que hace un circuito comparador, y como dijimos antes, dentro de este bloquecito ahora hay un circuito con compuertas, veamos el circuito más básico de comparación hecho con compuertas. O sea, cómo podríamos construir algo que compare dos números y me entregue una salida por menor, igual o mayor. Vamos a pensar, ¿sí?, en un comparador. El comparador más chiquito que podemos construir sería el comparador de un bit, que compare un dígito binario contra otro dígito binario, ¿sí? Compare el dígito A contra el dígito B. Observen que cuando hablo de palabra, hablo en mayúscula, puse letras mayúsculas. Cuando hablo de dígitos, coloco variables en minúscula, ¿sí? Entonces, vamos a intentar construir con compuertas un comparador de un bit que me permita comparar dos dígitos binarios y que me dé 1 si la salida es mayor, igual o menor. Para eso, para construir cualquier circuito combinacional, ¿qué es lo que hago primero? La tabla de verdad. Bueno, miremos la tabla de verdad cómo sería. Y en la tabla de verdad vamos a tratar a identificar dos cosas: las entradas al circuito y las salidas del circuito. Siempre tengo que entender desde la electrónica digital que los circuitos tienen entradas y en función de esas entradas un proceso que ocurre dentro del circuito
emito una salida. Vamos a mirar entonces la tabla de verdad de cómo sería este comparador de un bit. ¿Qué vemos en la tabla? En la tabla vemos los números de entrada, ¿sí? los valores, las variables de entrada y las salidas, mayor, igual y menor. Si la entrada, y esto, ¿cómo armo la tabla? ¿Cómo coloco el dato en la salida? Porque entiendo lo que hace un comparador. Si A es 0 y B es 0, ¿cómo son A respecto de B? Iguales. Por lo tanto, la salida igual debería de dar 1. ¿Cómo son? ¿Cómo es A en la segunda línea, en la segunda fila? ¿Cómo es A respecto de B? 0 menor que 1. Por lo tanto, coloco el 1 en la salida menor. ¿Cómo es A respecto de B en la tercera fila? 1 mayor que 0, por lo tanto coloco un 1 en la salida mayor. ¿Y cómo es A respecto de B en la última fila? Igual 1 igual a 1, por lo tanto coloco un 1. Respecto del circuito y de estos otros ceros que aparecen por aquí, tenemos que decir que puede ser ambigua la salida, o sea, puede ser igual y menor. Sí, puede haber un número menor o igual, pero eso lo utilizo cuando hago una comparación, cuando hago otro tipo de comparación. En nuestro circuito va a ser unívoca la salida, es decir, si los números son iguales, la salida que se activa es el igual y no se activa la mayor y no se activa la menor. Si los números, si A es menor que B, se activa la salida menor y quedan en cero las otras dos salidas. Entendida y vista la tabla de verdad, o creada, fabricada, en función de que entiendo cómo funciona un comparador, fabrico la tabla de verdad. ¿De dónde lo saco? Los valores de salida. Los he sacado de pensar cómo es A respecto de B en cada una de las filas, que es lo que acabamos de hacer. Una vez tomado, una vez que tengo la tabla de verdad, no es muy complejo construir el circuito. Esto es electrónica digital combinacional convencional, por decirlo de alguna manera. Obtengo las funciones de salida en función de que un maxi término o un mini término, ¿sí? ¿Qué me conviene en esta tabla de verdad por cada una de las funciones de salida? Y acá sí vamos a hacer una aclaración. Nosotros estamos acostumbrados que en un circuito con compuertas hay una sola salida, ¿sí? Acá tenemos 1, 2, 3 salidas, 1, 2, 3 salidas, 2 entradas, 3 salidas, ¿sí? Entonces la tabla de verdad me va a dar una combinación distinta, una función distinta para cada una de las salidas. La salida de mayor tendrá una función, la salida de igual otra función, la salida menor otra función. Lo que hicimos a continuación es expresar las funciones como mini término de la función, porque vamos a tomar la mayor, mini término, tengo un solo uno, me conviene expresar el mini término de la función. Recordando mini términos, ¿sí? Son los valores que hacen 1 a la función, o sea, los valores en donde la función daría 1. ¿Y cómo sería para que esto dé 1? ¿Sí? A por 1 por 0 sería 0, entonces tengo que negar la B. A por B negado, ¿sí? El mini término de la función, me daría la función mayor. Miremos la función del igual. Tengo dos líneas en la función igual, ¿sí? Tengo dos líneas en la función igual, como dijimos recién, ¿sí? Estas dos, ¿cuáles serían los mini términos? A negado por B negado más A por B. A negado por B negado más A por B, mini término de la función. Recordar mini términos de cuando trabajábamos con funciones en electrónica digital 1. Por último, la función menor, el mini término sería A negado por B. Las tres funciones. Vamos a hacer una salvedad acá por la función del igual. Esto lo puedo construir, ¿sí? Con dos compuertas negadoras, dos productos y una sumadora se puede construir. Pero vamos a recordar un poquito a la compuerta Norex, que en este formato parecería ser que no es una compuerta Norex, ¿sí? Recordemos que la compuerta Norex tiene esta función,
¿sí? A negado por B más A por B negado, todo negado porque es NOREX, ¿sí? La OREX era A negado B más AB negado. Como niego la OREX, aparece todo este negado acá. Bien, aplicando un poquito de álgebra de Boole, teorema de De Morgan, en particular, ¿sí? Cambio este signo, ¿sí? Y me quedo con todas las negaciones en cada una de los términos. Trabajo con el teorema de De Morgan aplicando en cada una, es decir, esto me va a quedar como A dos veces negado por B negado, A dos veces negado es A, y esto me va a quedar como A negado por B dos veces negado que es B. Siguiente paso podría ser, para unir todo esto, aplicar la propiedad distributiva, A por A negado, A por B, B por A negado, o B negado por A negado, y B negado por B. A por A negado se va, ¿sí? B por B negado se va, se simplifica aplicando postulado básico, y me queda la función como, ¿sí? A negado por B, perdón, AB más BA o AB, todo negado. Esta función es igual a la que obtuvimos acá. Por lo tanto, lo que estoy viendo acá es una comporta NOREX, ¿sí? Salió, todo ese razonamiento salió de plantear la comporta NOREX como normalmente dibujamos la función. Pero si yo la opero un poquito con Boole, obtengo que es esta misma función. Entonces, ¿qué obtengo acá? Una comporta negadora y una multiplicadora, o una comporta NOREX, otra negadora y una multiplicadora. ¿Qué me resta por hacer? Construir el circuito con las tres funciones. Y aquí lo vemos, el circuito con las tres funciones, ¿sí? En el caso de la función por igual, A por B negado, la comporta NOREX entre A y B, y en el caso del menor, A negado por B. Construido el circuito, ya tengo, esto lo puedo, ahora puedo decir que sé qué es lo que hay acá adentro. Acá adentro está este circuito digital, ¿sí? Construido con compuerta. Fíjense en que si podríamos construir un circuito integrado, construiríamos el circuito integrado con un circuito dentro, ya no solo con compuerta, sino con un circuito adentro. Bien, hasta acá construimos un circuito comparador de un bit. Pero bueno, comparar un bit, hablábamos del ejemplo del celular, comparar un bit no, digamos, no nos sirve para mucho. Pensemos que un número de celular tiene varios dígitos y cada dígito de esos, si está representado en código BCD, por lo menos cada dígito tiene 4 bits. Así que no sería muy útil al menos este circuito por ahora. ¿Qué deberíamos de poder hacer? Deberíamos de poder construir varios de estos dispositivos, ¿sí? Varios comparadores de un bit, y unirlos para formar comparadores de mayor cantidad de bits, que es lo que hacen los circuitos integrados comerciales, como el que vamos a observar más tarde en la práctica. Lo que deberíamos construir sería un comparador de un bit con entradas de comparación, o sea que pueda, aquí está, pueda tener un bit de comparación, sus salidas, y además que me permita recibir otras comparaciones. ¿Para qué? Para interconectar este con este, ¿sí? Interconectar varios de estos circuitos y poder realizar comparaciones de números más grandes. Si pensamos en la tabla de verdad de un comparador de más de un bit, o sea, de un comparador de un bit, pero con entradas de comparación para poder recibir, o sea, la idea sería, vamos a buscar el ejemplo que está por acá abajo. La idea sería, modo de ejemplo, yo tengo un comparador de un bit que tiene, y acá vamos a hacer una salvedad un poquito más acá. Vamos a pensar en las comparaciones de más de un bit. En este sentido, imaginemos al número A
como 1010 y al número B como 1111, poniendo dos números en particular. A ver, ¿qué es A pensando en A como este número y B como este número? Cada uno de estos bits, 1, 0, 1, 0, cada 1 o 0, ¿sí?, debería ser comandado o comparado por un circuito comparador de un bit. Cada uno de estos, este A sería este A. Entonces, entiendo que un circuito comparador de más de un bit debería decir el número A corresponde a A0, A1, A2, A3. ¿Qué significa A0, A1, A2, A3? A0 es el número 1, A1 es el número 0, A2 es el número 1, A3 es el número 0. Es decir, cada bit va a corresponder a una entrada distinta del comparador. Lo que vemos en este ejemplo con el comparador de 2 bits. ¿Qué debería de poder hacer mi circuito expandido, agrandado, ampliado para que funcione con más dígitos, con más bits? ¿Sí? Comparar A1 con el número B1. A1, ¿sí?, A1 con el número, A1 es este, ¿sí?, con el número B1. ¿Cómo es A1 con el número B1? ¿Sí? En este caso son iguales, ¿sí? ¿Y cómo debería realizar esa comparación? Y tendría que hacer todas las comparaciones. Comparar A0 con B0. ¿Cómo es A0 respecto de B0? Menor. Hasta acá la comparación de este número es menor. Paso al siguiente. ¿Cómo es 1 con respecto a 1? Igual. ¿Cómo es 0 con respecto a 1? Menor. ¿Cómo es 1 con respecto a 1? Igual. Fíjense lo que obtuve. 2 menores y el resto iguales. ¿Quién será menor de los números? Obviamente el número A, que es el número 10, y el número B es el número 15 en decimal, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un comparador de varios bits? Va comparando de a un bit uno por uno y le pasa la información al siguiente. Mirá, le dice, este comparador de A0, B0 le dice al comparador siguiente, al de A1, B1, le dice, mirá que a mí la cuenta me dio menor, ¿sí? Fíjate vos. A mí me dio igual, fíjate vos. A mí me dio menor, fíjate vos, le dice al de al lado, ¿no? Cada comparador se está hablando, entre comillas, le dice al de al lado, a mí me dio igual. Entonces, ¿qué dice el comparador? Dio 2 menores y el resto igual, el número A debe ser menor. Construir ese circuito, el circuito que haga esto, la comparación de varios números, implicaría una tabla de verdad de este tipo. El número A, el número D de comparación, las entradas. Esto es lo que correspondería al decir a mí me dio tal, ¿sí? El primer número me dio igual, me dio menor, lo que decíamos un poquito acá abajo, ¿sí? Esas son entradas al circuito. Este número da igual, este número da menor, este número da menor. Entradas de comparación y obviamente las salidas finales. ¿Cómo es la tabla? 1, 2, 3, 4, 5 variables de entrada. Una llamada B, una A, una B, una llamada mayor, una llamada igual y una llamada menor. A ver, que yo haya escrito el símbolo acá no significa que no sea una variable, ¿sí? Puedo decir que la variable se llama mayor, como se me ocurrió llamarla A de este lugar. Una tabla de verdad con 5 variables de entrada, 3 salidas. Una tabla de verdad con 5 variables de entrada tiene, si pensamos en la tabla de verdad, 32 filas. ¿Por qué? Porque estos serían como no sé cómo están acostumbrados a hacer la tabla de verdad, ¿sí? Pero yo digo cuento 1, 2, 4, 8, 16 ceros, 16 unos. 8 ceros, 8 unos, 8 ceros, 8 unos, 4 ceros, 4 1, 4 0, 4 1 hasta el final, 0 1, 0 1, 0 0 1 1, 0 0 1 hasta el final, 0 1 0 1 0 1 0 1 hasta el final. 32 líneas. Nosotros en esta clase no vamos a construir el circuito
comparador con entradas de expansión. Construimos a modo de ejemplo un circuito comparador de un bit sin las entradas de comparación. Pero debemos saber que existen, ¿sí? ¿Podría construir esto? Sí, aplicando el mismo método, sacando cada una de las tres funciones, el maxi término, el mini término, simplificar por bool, porque son 5 variables por carne no puedo, etcétera, etcétera. Después de hacer todo ese proceso, llegaríamos al circuito interno de este comparador de un bit con entradas de comparación. Resumiendo, que esto se puede hacer un poco engorroso, resumiendo, se construyen comparadores de un bit. ¿Para qué? Para poder construir comparadores mayores. El comparador de un bit, así como lo habíamos construido, solo sirve para comparar números de un bit, lo cual no es muy práctico que digamos. Por tanto, se construyen comparadores de un bit con entradas que permiten comparar bit a bit cada uno de los dos números llamados A y B. ¿Sí? Entonces, acá habíamos simbolizado, ¿sí?, dos números de 2 bits cada uno. Pero si construyo comparadores mayores, puedo comparar, por ejemplo, ahora cambié y dije voy a comparar números de 4 bits. La mayoría de los comparadores comerciales, o sea, lo que puedo comprar en el comercio de electrónica, son comparadores de 4 bits. Acá hacemos una salvedad. Nosotros no vamos a construir comparadores con compuertas, vamos a aprender a utilizar los circuitos integrados comerciales comparadores, ¿sí? No vamos a hacer esto en formato práctico. ¿Por qué? Porque ya está hecho. Vamos a comprar comparadores y los vamos a probar. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Bien, pero sí tenemos que analizar cómo es esa conexión, un poquito lo que decíamos recién, cómo es esa interconexión entre comparadores para construir comparadores mayores. ¿Por qué? Porque los circuitos integrados comerciales, como vamos a ver después, tienen esto mismo: entradas de palabras de datos, salidas de comparación y entradas de comparación para que yo lo una con otro circuito integrado comparador. Observemos el circuito a continuación. Esto es un comparador de ¿qué? De 2 bits, ¿sí? Compara A0 A1, B0 B1 con compara el número, la entrada, el número A simbolizado como A0 y A1, el número B simbolizado como B0 y B1. Es decir, cómo se conectan internamente. Esto va a ser nuestro gran circuito integrado. Internamente, el número A0 se compara con el número A0 del otro comparador. Aquí afuera le llamo 1, pero esto es A0 y A0. A0 comparado con A0. B0 comparado con B0. Para mi número, y ahora miremos nuevamente el ejemplo, ¿sí? A0 y A1 son 0, 1. 0 comparado con 1, que es lo que decíamos. Este comparador. En el siguiente, ¿qué compara? B0, ¿sí? 0 comparado con B1, con este 1 que está acá. Las entradas de comparación van a los distintos comparadores. Así puedo comparar bit a bit, que era lo que explicábamos antes. ¿Y cómo se conectan, digamos? La salida de comparación del primer comparador le dice, que era esta charlita que contábamos recién, che, mira, a mí me dio tanto, le dice al comparador siguiente cuál es su salida. En función de esa comparación, el comparador número 2, vamos a llamarlo así, emite una salida. Entonces, ¿cómo se conectan? Internamente, ¿sí? Los bits llamados A van a cada uno de los comparadores, los B a cada uno de los comparadores. La salida del primer comparador se conecta a la entrada de comparación del siguiente. Si tuviera otro comparador más acá, este iría a la entrada y otro más acá a la entrada, etcétera, etcétera. Y así podríamos construir comparadores de más de 2 bits. A modo de ejemplo, y esto viene bien el ejemplo para lo que después vamos a hacer en la práctica. Bien, ¿qué vimos hasta acá?
haciendo un resumen general de toda la clase. Que existen circuitos combinacionales que me permiten comparar dos números, dos palabras binarias, entendiéndose palabra como dos números binarios de cualquier cantidad de bits. Construimos con compuertas el comparador más chiquito que podíamos construir, simplemente para demostrar que se puede hacer con compuertas, ¿sí? Y que el circuito internamente está construido con compuertas. Construimos el circuito aplicando lógica combinacional y luego nos dimos cuenta de que mucho comparar solamente un bit no servía, entonces intentamos construir comparadores de más de un bit y nos fue tedioso aplicando la lógica combinacional. ¿Por qué tedioso? Porque ya existen fabricados. ¿Lo podríamos hacer? Nuevamente digo que sí, pero ya existen y no lo vamos a hacer en clase. Entonces, pensamos en cómo sería ese comparador de más de un bit, analizamos el funcionamiento de cómo estarían conectadas estas entradas que aparecen de comparación, analizamos cómo es que compara en este caso. Dicho todo esto, entendemos qué es un circuito comparador y cómo funcionan y cuáles son sus terminales básicos, ¿sí? ¿Qué voy a tener en cualquier circuito comparador? La entrada de la palabra A, la entrada de la palabra B, las entradas de comparación o para conectar con otros comparadores y su salida mayor, igual y menor. Veamos ahora un poquito un circuito comercial. El comparador 74LS85. 74LS nos dice que es comparador de tecnología CMOS, ¿sí? De tecnología TTL. Bien, mirando el circuito integrado, rápidamente debería de poder entender qué son cada uno de sus terminales, ¿sí? Terminal de alimentación, SCGND, primero que nada, y después, ¿qué tengo? Igual el fabricante que me pone, esta es la hoja de datos la puedo obtener del manual que ustedes tienen, si lo buscan en el manual al circuito integrado 7485, vamos a encontrar, ¿sí?, un poquito lo que estamos viendo en el apunte, en el pizarrón, pero un poquito más grande, por eso lo copié al pizarrón. Ahora vamos a hablar de este circuito también. Pero volvamos a nuestra hoja de datos ampliada. ¿Qué puedo analizar de esto? ¿Qué tengo que mirar de esto? ¿Sí? El fabricante me está diciendo pin names A0, A3, B0, B3, entradas en paralelo. Ahora contamos qué son. Y a recordar esto que lo habíamos charlado en la práctica anterior, y de input o de output, ¿sí? Entrada del número A, entrada del número B, mayor, menor, igual, las entradas de expansión, output A, output A, output A, output A mayor a B, output A menor que B, output A igual a B, o sea, salida, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Entrada del número A. A0, A1, A2, A3. Entrada del número B. B0, B1, B2, y por acá debe andar B3. Entrada de los números de comparación. Entrada y A menor y A mayor y A igual y mayor. ¿Entrada de qué? Entrada de expansión o entrada de comparación. Si yo quiero conectar a este circuito con otro circuito comparador, con otro igualito a utilizaré estas entradas. Y por último, las salidas mayor, igual y menor. Analizadas las patitas. El fabricante me lo está diciendo, ¿sí? Me lo está diciendo en esta tabla qué significa cada uno. Lo que tengo que tener en claro cuando mire cualquier circuito comparador es que voy a tener entrada de datos a comparar, entrada de expansión y salida mayor, menor, igual. En cualquier circuito comparador nosotros estamos analizando el 7485, pero en cualquier circuito comparador vamos a encontrar estos terminales de conexión.
Esto va a ser importante para la actividad teórica que va a quedar para la clase y para la práctica que vamos a hacer si podemos volver al laboratorio. Una cosita más que puse, el símbolo lógico, y acá en vez de revés, acá vemos al circuito integrado y acá vemos a la simbología ordenada, digamos, ¿sí? A0, A1, A2 y A3, B0, B1, B2, B3, entrada mayor, menor, igual, salida de comparación. Pin 16 VCC, pin 8 GND. El fabricante además nos muestra algo, el circuito interno. Decía que construir comparadores de un bit con entrada de expansión es más complejo. Bueno, en este esquema vemos cuál sería el circuito. Fíjense que tengo 1, 2, 3, 4 circuitos similares que se unen por acá en las salidas de mayor, igual y menor, ¿sí? Estos son los comparadores de un bit con entrada de expansión. Aquí los vemos. Esto sería lo que obtendríamos si construyéramos con compuertas esa gran tabla de verdad, nos la vamos a poner, de 32 filas. Bien, una aclaración. Ya deberíamos haber dado cuenta que este comparador es un comparador de ¿cuántos bits? 4 bits, ¿sí? ¿Cuántos ítems tiene, cuántos bits tiene cada palabra? A0, A1, A2, A3. La palabra A tiene 4 bits, A0, A1, A2, A3. En el circuito integrado, miremos el esquema para que sea más fácil, A0, A1, A2, A3. Y una aclaración más, para entender un poquito mejor. ¿Quién es A0? Que puede quedarnos duda. ¿Quién es A0, A1, A2, A3? Antes lo había nombrado, pero voy a poner abajo para que entiendan. A0 siempre va a ser el bit menos significativo, o sea, el que pesa menos. Este número lo podríamos escribir de esta manera, pensando en el número A. Así, A0 es el 0. A1 es un 1, A2 es un 0. Ven que acá lo vemos al revés. ¿Qué podríamos hacer? Anotarlo de manera distinta. El número A como A3, A2, A1 y A0. Y así el número me quedaría escrito tal y como lo veo acá. ¿Sí? El bit A3 es 1, el A2 es 0, este bit es 1 y este es 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Tenemos que entender que cada bit es representado por un subíndice. A0, 1, 2, 3. Bit 0, bit 1, bit 2, bit 3. Esto para cualquier circuito digital que veamos a continuación. Hice esta aclaración porque tal vez no quedaba claro qué significa este A0 y de dónde venía esto. Venía de los bits internos de cada comparador de un bit. No vamos a volver sobre esa explicación, pero sí recordar que, ¿a qué me refiero con A0, A1, A2, A3? En la explicación y en el circuito integrado. Al bit menos significativo es A0, el siguiente A1, el siguiente A2 y el siguiente A3. Lo mismo para el número B, yo lo estoy haciendo solo con el número A. Entonces, entendido esto, miren lo que nos dice el fabricante en su tabla de verdad. Un poco compleja de entender, pero nos está mostrando el fabricante lo que decíamos antes, cómo compara el comparador. Es decir, ¿qué compara? Primero el bit más significativo, después el siguiente, después el siguiente, después el siguiente, después el siguiente, y en la tabla de verdad me va a dar la salida de comparación. Digo, si las entradas de comparación en la X, recordemos que en una tabla de verdad significa no importa, así que no importa si es 0 si es 1. ¿Por qué? No importa si es 0 si es 1. Porque si A3 es mayor que B3, si el bit más significativo es mayor en la palabra A
que la palabra B, ya no importa el resto. Si yo comparo el 1, el más significativo, el 1, 0, 0, 0 contra el 1, 0, 0, 1, ¿sí? Ya el número que estoy mostrando, ¿sí? Si el bit más significativo es mayor, ya está, va a ser mayor. Pero independientemente de esta tabla, que a veces puede ser compleja de comprender, tengo que entender lo que hace el comparador puntualmente. Comparo A contra B. Si quiero conectar otros comparadores, utilizaré estas entradas y me va a dar mayor, menor, igual. No hay mucho más secreto que esto. A continuación quedará la guía de estudio y las dudas en clase para consultar. Bien, con esto terminamos la clase de comparadores. Espero que se haya comprendido. Consultamos dudas como siempre en nuestro Classroom virtual. No les digo hasta la semana que viene porque vamos a seguir trabajando durante el resto de la clase con este tema.